Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del municipio de Quinchía, sus orígenes y más o menos hasta la actualidad. El municipio de Quinchía, el casco urbano no era aquí donde está actualmente. El casco urbano de Quinchía estaba donde actualmente es la vereda Quinchía Viejo. Y ya los habitantes tomaron la determinación en 1888 de trasladarse para acá, para donde actualmente está trazado el casco urbano. Inicialmente el municipio de Quinchía perteneció al Estado soberano del Cauca cuando Colombia fue dividido en estados. Estaba el estado de Panamá, el estado de Antioquia, el estado soberano del Cauca, y cada estado tenía su propia constitución. Prácticamente nosotros fuimos los últimos, somos el último rincón de acá del estado soberano del Cauca. Y entre antioqueños y caucanos hubo luchas, hubo peleas, hubo confrontaciones de tipo político. Y Quinchía y Río Sucio fueron el escenario de esos enfrentamientos. Inclusive uno de esos enfrentamientos estuvo al pie del Cerro Batero en la Guerra de los 1000 días, donde la historia narra de 118 muertos. Inclusive más acá de Batero hay un cementerio que muy posiblemente en esa época fundaron ese cementerio. El casco urbano de Quinchía fue trazado, los planos fueron trazados por un ingeniero de apellido Palau, ¿sí? Y el Consejo Municipal de 1912 repartió los predios de Quinchía por familias. Esta manzana corresponde a la familia Tapasco, esta manzana le corresponde a la familia Aricapa, bueno, y por eso hoy se ven clanes familiares alrededor de una manzana. Lo otro es que no existía como notaría porque en el Consejo Municipal figura también una especie de documentos que les pidieron a los pobladores de acá, donde más o menos les indicaban qué terreno les correspondía. Esos títulos están en manuscrito. Si no los han quemado, en fin, si no han desaparecido, esos títulos están en el Consejo Municipal, donde decían. Y el mismo Consejo Municipal fijó dónde debían de quedar los centros educativos, dónde debía quedar la parte deportiva, dónde debía quedar la galería. Y así dio sus inicios la primera administración de Quinchía. En un cuadro de Simón Bolívar en el Consejo Municipal figuran los nombres de los primeros concejales. Y recuerdo ahí a un señor Natalio Trejos, que está en ese cuadro. Quinchía inicialmente fue políticamente, se afilió al Partido Liberal y eso le trajo muchos problemas con Caldas, más que todo con la capital, con Manizales de mayoría conservadora, y un pueblo rodeado prácticamente de pueblos conservadores. El progreso era muy lento también, porque hay que destacar lo siguiente. El terreno para el casco urbano fue cedido por el cabildo indígena, el resguardo indígena que existía, porque Quinchía fue todo, absolutamente todo, un resguardo de Quinchía.
resguardo indígena de Quinchía. Por lo tanto, nadie tenía títulos ni propiedades aquí. La propiedad era colectiva. Entonces los indígenas tomaron la determinación de donar un terreno para la fundación del municipio de Quinchía, ya definitivo. Esa escritura fue expedida en la notaría de Anserma. Deben de figurar los originales. ¿Qué más podemos decir? El progreso de este municipio fue muy lento, porque fue un municipio muy pobre, sí, teniendo en cuenta pues que los indígenas poco trabajaban, los indígenas dependían de la cacería, dependían y de la pesca. Lo más que cultivaban los indígenas era plátano y maíz. Y ellos fueron perdiendo lentamente sus terrenos, más que todo por el lado de Irra, cambiando esos terrenos con los comerciantes de Río Sucio, cambiando esos terrenos por vestidos, por zapatos, y así ve que los riosuceños y los manizaleños se hicieron a las mejores tierras ubicadas en Mápura, el Callao, Agua Salada. Esas eran las mejores tierras y unas haciendas pero hermosísimas. Y los indígenas fueron desapareciendo poco a poco de acá, de este municipio, hasta desaparecer inclusive el dialecto. En 1945, Otto Morales Benítez, senador de la República y originario de Río Sucio, propuso la liquidación del resguardo de Quinchía, porque no se justificaba que un resguardo que ya perdió la lengua, había perdido sus tradiciones, había perdido sus costumbres, siguiera, como lo decía, entorpeciendo el progreso de este pueblo. Nadie pagaba impuestos. De acuerdo a la ley de los indígenas, nadie pagaba impuestos. Entonces esto dependía de los impuestos de industria y comercio. Serían 4 cantinas, 2 almacenes. Este pueblo no progresaba, y así quedó consignado también en un informe del alcalde de 1921, que este pueblo no tenía futuro si no acababan con el resguardo. Ya posteriormente vino un problema muy serio, que fue lo que se ha llamado generalmente la violencia política, la violencia liberal conservadora, donde, vuelvo y repito, este pueblo en su mayoría liberal, pero las autoridades eran conservadoras. Las autoridades, la policía, el mismo sacerdote. Entonces aquí no había protección para los ciudadanos pertenecientes al Partido Liberal, y fueron desocupando el casco urbano. Los liberales muchos vendieron sus ranchos, sus casas, a un señor que tenía plata, apellido Tobón, don Horacio Tobón. Él fue el que quedó más o menos con unas 70 casas aquí en Quinchía. Y es más, la nómina del municipio de Quinchía la compraba toda él, y cuando llegaba el pago para los empleados, prácticamente ya los empleados estaban empeñados con el señor Hugo Tobón. Continuando con el problema de la violencia, pues apareció luego los grupos guerrilleros liderados por unos tolimenses que vinieron y organizaron el pueblo. Entre otros, uno de apellido Brinco, otro de apellido Calle, y organizaron el municipio como en especies de comandos. Cuando estos señores desaparecieron, quedaron mandando acá las guerrillas el señor Merardo Trejo Ladino, de que comúnmente lo han apodado Capitán Venganza. De igual manera, un señor
que figuraba, ese no era de acá, el sargento García, y eran prácticamente los que dirigían las guerrillas liberales en el municipio de Quinchía, cada cual con su rango. Venganza era una persona, estaba muy joven, pero era un hombre como terco e ignorante y todo eso, lo que él decía y nada más. Esto fue catalogado en esa época como república independiente, como república liberal independiente, y los debates se dieron en el Senado de la República contra este pueblo. Entre ellos uno de los que más, de los que más fustigó y hablaba de tierra arrasada para Quinchía era un señor Gilberto Alzate Avendaño. Y así los dirigentes de Caldas, todos en contra de este pueblo. Y el progreso no se veía por ninguna parte. Las escuelas acá eran poquitas, las escuelas eran construidas a base de bareque. Todas las escuelas en el campo eran construidas en bareque. Y no había muchas tampoco. No había muchas, porque por ejemplo, yo provengo de una vereda que se llama Moreta y a la gente de Moreta le tocó estudiar en Batero o les tocaba estudiar en Bonafón. Educación para este pueblo no hubo. Es decir, formación académica no hubo porque los pocos estudiantes que querían surgir, les tocaba irse para Río Sucio, a estudiar a Río Sucio o a Manizales. Entonces, de ahí que fue muy, muy triste la historia de este pueblo abandonado por los estamentos, por los estamentos del Estado, ¿sí? Ni el gobierno nacional, ni el gobierno departamental daban un peso por este municipio. Y si uno mira las estadísticas del 1958, aparece que este pueblo fue uno de los más violentos, donde el obispo de Pereira, Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, le exigió a los párrocos que le enviaran una estadística de los homicidios ocurridos en sus diferentes parroquias. Y este municipio va, mejor dicho, de primero, con 100 homicidios en el año, siendo que era un municipio tan pequeño y todo. Bueno, a raíz de eso, Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo envió una carta al Ministerio del Interior, o al Ministerio de Gobierno de esa época, donde solicitaba que intervinieran estos municipios para ver cómo podían apaciguar la violencia. Fue así como el Frente Nacional creó lo que se llamó el Plan Nacional de Rehabilitación de esa época, que dieron amnistía y todo eso. Los guerrilleros que de aquí se amnistiaron los pusieron a trabajar abriendo carreteras. La carretera San José La Primavera la iniciaron de esa manera. La iniciaron dándole trabajo a los que se amnistiaron, firmaron la amnistía. Pero también esa amnistía que les dieron creó un problema, porque no todos estuvieron de acuerdo, lo mismo que ocurre hoy. No todos estuvieron de acuerdo y entonces empezó una especie de purga entre ellos, entre las mismas guerrillas liberales. Pero siguiendo el curso de la historia del municipio, esto se acabó prácticamente la guerrilla se acabó acá, la guerrilla liberal se acabó con la muerte del capitán Venganza, que murió en el 1961. Ya empezó como un periodo de paz lento, hasta más o menos los años 75, donde vuelve a resurgir otros grupos.
Tiene la cuestión de la creación del departamento de Risaralda, la segregación de Caldas, donde se creó el departamento de Risaralda, y este municipio también volvió a dividirse. Unos eran partidarios de que Quinchía perteneciera a Caldas, otros eran partidarios de que perteneciera al departamento de Risaralda. Al final ganó Risaralda, pero esto le trajo a Quinchía ya prácticamente mucho progreso. Se creó el Comité Departamental de Cafeteros, se creó el Comité Municipal de Cafeteros de Quinchía, y empezaron gobernación y Comité de Cafeteros a construir obras en Quinchía, escuelas, acueductos. Le metieron plata a la electrificación, porque hay que tener en cuenta que aquí no existían acueductos. O sea, las aguas para las casas del campo las llevaban a sus casas a través de unos tubos de guadua. Para toda parte llevaban, aquí no habían acueductos. No había electrificación. Existía una planta grande que surtía energía eléctrica a Quinchía. Precisamente todavía había hablado, vámonos para la planta. Allá no quedó sino el nombre, porque la planta la vendió, no recuerdo cuál consejo municipal, pero la vendieron. Y cuando ya entró la CHEC acá a surtir de energía eléctrica el municipio. Vías en este municipio, únicamente la vía para Irra, no existía. No existía y no sabía, y la entrada de arriba acá. De resto, todas las vías que hoy ve para el campo fueron construidas por el departamento de Risaralda, por obras públicas, por caminos vecinales, por el Comité de Cafeteros. En sí, el municipio tuvo una bonanza con la creación del departamento. Y los jefes políticos también se preocuparon mucho por darle progreso a este municipio. Tal vez preguntan ustedes, bueno, ese teatro, ese coliseo, esas obras tan inmensas que valen un poco de plata, esos políticos se preocuparon por hacer obras importantes acá. Cuando los famosos auxilios parlamentarios, también las juntas comunales se beneficiaron mucho. No hay en estos momentos vereda que no tenga una caseta comunal. Así en mal estado, pero las hay. Y todo eso se debió al empuje que le dieron los parlamentarios con nuevos auxilios. El Consejo Municipal también repartía becas para estudiantes pobres. Los diputados de Risaralda repartían también becas para los estudiantes pobres. Y una cosa muy importante que perdió este municipio, a Quinchía no le faltaba un diputado, 1 o 2 diputados en la Asamblea de Risaralda. Pero con todas estas divisiones, con la Constitución del 91, nos volvieron ropa de trabajo y prácticamente aparecieron cantidad de partidos. Entonces ya ahorita cada familia tiene su partido y no volvimos a tener diputado. Eso era importante también. Quinchía tuvo contralor departamental y recuerdo yo que ese contralor se llevó más o menos para trabajar en la Contraloría entre 14 y 16 ciudadanos de Quinchía para trabajar en los diferentes cargos en el municipio de Pereira y Dos Quebradas. Y eso era una crítica para el Contralor. ¿Va a llenar esto de indios aquí? Sí. Y ¿cómo le dijera? Vuelvo y repito, el último diputado que tuvo Quinchía fue Luis Arturo Arroyave. Y los últimos auxilios parlamentarios los dio Absalón Londoño Bernal en 1991.
Esos auxilios, muchos venían para obras varias, otros venían para mejoramiento de vivienda, otros para construcción de canchas, para electrificación. Pero en sí todos los parlamentarios se preocuparon por este ahí sí no puede uno descartar de que solamente los liberales, no, a los conservadores también les tocó su momento, y ellos también destinaban auxilios para la parte de la cordillera, que es donde están sus copartidarios. Y hablo de la cordillera, lo que es el Tabor, la Ceiba, Barro Blanco, ellos también fueron beneficiados con aportes. Ahora, el consejo municipal, en el Frente Nacional fueron 6 liberales, 6 conservadores por ley. Así este municipio fuera muy liberal, tenía que tener 6 concejales conservadores y 6 concejales liberales. Se acabó el Frente Nacional y ya los conservadores no pudieron tener sino un solo concejal, y no pasaron de ahí, no pasaron de tener un concejal. O sea, este pueblo sigue siendo una inmensa mayoría liberal, y quizá por eso pues le prestaban mucha atención. Esto lo llamaban la Plaza Roja de Risaralda, y era muy apetecido por los políticos. Colombia, potencia de la vida.